Patricia Zárate del IEP, para que, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, para que nos explique el resultado de esta encuesta que, como digo, desbarata buena parte de los argumentos que se están utilizando para no aprobar un adelanto de elecciones. Patricia, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto la conversa. Bueno, Patricia, lo primero que tendríamos que notar es que la popularidad de la señora Boluarte cae más y no cae poco en este espacio de tiempo, corrígeme, entre la última encuesta y esta, ¿no? Sí, o sea, pasa de 71 a 76 y es en 2 semanas, nada más, ni siquiera ha pasado un mes. Ahora, por pocos decimales, no es estadísticamente significativo la disminución, pero también eso a veces tiene que ver con la muestra, ¿no? Tampoco es una muestra tan grande, entonces los margen de error es más amplio. Pero sí, o sea, la tendencia es a que aumente su desaprobación. A eso vamos, a la tendencia, ¿no? La señora Boluarte, que ya era bastante precaria su posición cuando asume el gobierno, se está desgastando. La diferencia entre los niveles de aprobación de Lima y de las regiones es bastante importante, ¿no? Sí, era importante, pero en todo sitio, digamos, la desaprobación es alta, ¿no? Hay un tema que yo recuerdo que lo puse en Twitter por cuando pasó lo de San Marcos, pensando en los jóvenes, de que con esta medida ella iba a conseguir que los jóvenes la desaprobaran más, ¿no? Y eso ha pasado, o sea, los jóvenes de 18 a 24 son los que mueven mucho esa subida en la desaprobación, ¿no? Aumenta bastante. Era un grupo que todavía no tenía muy definido, o sea, cuando uno hablaba de aprobación, desaprobación, tenía un alto porcentaje de no sabe, no precisa, pero eso ha cambiado en esta última medición, ¿no? Ese porcentaje, había un 12% de jóvenes que no precisaban su respuesta, eso ha bajado a 4%, y la desaprobación pasó de 72% a 85% en este grupo, que es un aumento bien amplio, y en el grupo de 25 a 39 pasó de 78 a 82, que es mucho menos porque ya la tenían más desaprobada, pero claro. A lo que voy es que ya la gente se ha ido definiendo al ver lo que está sucediendo, ¿no? Interesante, ¿no? Como probablemente porque las marchas están protagonizadas por gente joven, ¿no es cierto? Y como tú bien señalas, medidas como las de San Marcos generan, y el joven en general, Patricia, corrígeme si me equivoco, tiene como mucho más presente su derecho a la protesta, ¿no? Exacto, exacto. Y además han visto cómo jóvenes que protestaban pacíficamente, que es lo que hacen la mayoría de los jóvenes, o sea, los jóvenes universitarios, no sé, tú has estado en protesta, yo también creo, en esas épocas uno protesta sin piedras ni palos, caminando nada más, y los han gaseado, ¿no? Entonces creo que eso es algo que también impacta mucho, ¿no? Así es, y eso claramente genera un descontento que se está traduciendo en las encuestas, y entonces hay una diferencia etaria importante y hay una diferencia que, como bien señalas, ya se había notado en las encuestas anteriores entre Lima y regiones, con una constancia muy, muy seria. Ahora, Patricia, obviamente esto jala que la desaprobación del premier Otárola y la desaprobación del presidente del Congreso también van a sufrir estragos. Es curioso cómo la desaprobación de Otárola no es tan alta como la de Boluarte. Es muy, muy alta, pero no tanto. Lo que quiere decir que a quien se le considera responsable probablemente de lo que está pasando es a ella, ¿no? Sí, es a Boluarte. Yo creo que se ha concentrado porque ella es la que ejemplifica, sobre todo para los votantes de Castillo, es quien resume la traición, ¿no? Y es al haber asumido la presidencia ella, sin haber hecho ese gobierno de transición, queriéndose quedar, creo que ahí está muy metido el tema de la desaprobación con respecto a Boluarte, ¿no? Pasemos a la aprobación del Congreso. 89% desaprueba la labor del Congreso, solo un 7% está de acuerdo con cómo el Congreso está actuando. Es curioso que un espacio, una institución con tan poca legitimidad y aprobación sea la que tenga que decidir lo que va a pasar las próximas semanas o meses en el país, ¿no? Sí, y esa desaprobación está prácticamente dentro del margen de error en la macrozona sur, ¿no? Que es 3%. O sea, ahí
ya es muy alta la desaprobación que tiene el Congreso y como tú dices, lamentablemente está en sus manos y por lo visto creo que ninguno de los que hemos escuchado ayer, algunos congresistas, o hemos visto la votación el viernes, creemos que hoy día recapaciten, ¿no? Lamentablemente. Claramente la población no está esperando nada del Congreso, un Congreso con tanta desaprobación, es claramente un Congreso del que ni siquiera le vas a pedir cosas. El adelanto de elecciones, ya sea para abril del 2024 o para septiembre del 2023, es un pedido mayoritario, ¿no? Sí, porque mira, la pregunta la hemos hecho de dos maneras. Una hecha exclusivamente para la República, que nos pidió la pregunta tal cual. Entonces hicimos las opciones para ver si querían que sea el 2023 o el 2024 o el 2026. Y otra que le aplicamos dentro del grupo de las demandas. Y en ambas, salvo por un punto de diferencia, en ambas gana por mucho el adelanto para el año 2023. En la pregunta suelta es 73% y en la que está como parte de las demandas es 74%. O sea, es nada. Es claramente la mayoría que no es que esté cediendo a las protestas, ¿no? No es que esté, perdón, es exactamente igual, 73% en ambos casos, disculpa. Pero no es que esté cediendo, no es que el Congreso diga, no vamos a ceder a las protestas de algunos, no es eso. Que la gente ya cree que es la única manera de que esto se controle. De que se calme, ¿no es cierto? Y tampoco creo que encuentra mucha diferencia entre que esto ocurra en abril del 2024 o septiembre del 2023 o diciembre del 2023, la fecha que se decía finalmente, salvo el hecho de que muera más gente en ese tiempo, ¿no? Sí, o sea, que sea, lo que preguntamos nosotros es que sea el 2023 y no el 2024, que es la propuesta del Congreso era para que aún tiene que ratificar, en teoría, que hubiera tenido que ratificar en esta segunda legislatura que viene para el 2024, ¿no? Entonces, sí, es eso, ¿no? Creo, la gente quiere que ya haya como un cronograma electoral. Creo que eso ayudaría muchísimo. Sí. Por lo menos plantearía una salida. En tu experiencia como analista de datos, de encuestas de opinión, ¿hemos tenido congresos con este tipo de aprobación tan bajos? Muy bajos. Mira, sí, no recuerdo bien, porque hay muchas, a veces se hacían encuestas antes más en zonas son urbanas o en... Entonces es difícil comparar. Justo hace un tiempo yo revisé un artículo de Jorge Aragón, también investigador del IEP y profesor de la Católica, sobre esto, ¿no? Que a veces era difícil comparar, pero sí, yo creo que es una de las más bajas, ¿no? O sea, llegar a 7% es muy bajo, ¿no? Y no es solamente en la zona sur, no es solamente entre los que protestas, es en Lima también, ¿no? Así es. Es en Lima, incluso entre quienes no quieren nada que ver con las protestas, incluso entre ellos también es alto. Mucha gente que no piensa salir a las calles, incluso mucha gente que no está ni remotamente a favor de la gente que protesta, quiere que las elecciones se adelanten, ¿no? Exacto, sí. Quiere que las elecciones se adelanten porque ve que es, o sea, y además, y que desaprueba mucho al Congreso, sobre todo, ¿no? Mucho, uno no necesariamente está de acuerdo con todas las demandas que hay en las protestas, pero sí sabemos que eso tiene que tener, o sea, si no hacemos algo ahora, se nos va a ir de las manos, hay que tratar de canalizarlo más institucionalmente, ¿no? Y la única manera de canalizar estas demandas institucionalmente es, me parece, con el adelanto de elecciones. Esa es una... ¿Crees? Hay uno de los riesgos que se me ocurre que puede ocurrir con un gobierno, con un Congreso tan desprestigiado, además, sin ninguna posibilidad de que los que estén ahí se reelijan, y es que les importa un pepino, claramente les importa un pepino su desaprobación. No han actuado en ningún caso en consecuencia con este rechazo ciudadano, ¿no? No les importa y lamentablemente ahí siempre los extremos se juntan, ¿no? Los extremos que han entrampado esto por la Asamblea Constituyente y los otros por sus reformas políticas, ¿no? Entonces, creo que ahí lamentablemente terminan siendo lo mismo, ¿no? Terminan siendo lo mismo los dos de espaldas a la población y sobre todo de espaldas al país, ¿no? Entonces, creo al futuro del país.
creo que lo más claro que ha habido en todo este tiempo y esta última semana es lo de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Creo que es un mensaje con el que muchos estamos de acuerdo, ¿no? El que les llama la atención a ambos poderes del Estado para decirles, bueno, o sea, la única manera de no perder más vidas es que arreglen esto de una vez, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Hay un dato que no ha salido ayer y que lo ha publicado hoy día La República, si no me equivoco, que es y que creo que también es importante, que es lo de la cobertura de la prensa, ¿no? Sobre las marchas, sobre las protestas, ¿no? Y entonces también allí hay un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Que no están, la gente no cree que no están manejando la información de manera objetiva, ¿no? Bueno, ese es ¿qué podemos decir, Patricia? ¿Qué podemos decir, no? No es fácil, hay que decirlo, mantener distancia con respecto a un hecho tan complejo que a todos nos revienta en la cara. Ni siquiera está mal tener una posición, lo que no se puede hacer es mentir. Y uno puede exponer los hechos y decir, considero que la verdad la protesta se excedió y por lo tanto la policía no tuvo otra alternativa, o uno puede mirar las cosas de acuerdo con una mirada más de acuerdo a ley y de acuerdo a lo que una sociedad exige y decir la policía no puede actuar así bajo ninguna circunstancia. Lo que no se puede hacer es esconder lo que ocurre, no se puede tergiversar lo que ocurre. La gente creo que hace rato se dio cuenta que eso no es lo que quiere, ¿no? Sí, pero es bien importante porque es eso de que, y además atraviesa a todos, no hay como te digo, no hay zona donde sea mayor o menor, ¿no? En Lima, en las macrozonas, en todo es uniforme. El hecho de que la mayoría, a nivel global es 6 de cada 10, ¿no? Que piensan que es una prensa parcializada y solo 26% que transmite las cosas de manera objetiva. Entonces, eso creo que es bien importante para llamar la atención. Es cierto que a veces uno, o sea, todos tenemos una tendencia, ¿no? La cuestión es tratar de discutirlo en otros espacios y tratar de dar la información de la manera más pulcra posible, ¿no? Pero en este caso creo que la idea es, o la crítica va más a los medios de comunicación nacional, tradicionales, ¿no? Claramente. Muchísimas gracias, Patricia. ¿Van a salir más datos de la encuesta en estos días en La República? ¿Se van a seguir publicando? ¿Ya publicaron todo lo que tenían, digamos? Ya está publicado todo. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias, Patricia, por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ti.